Hola amigos de Perú 21, ¿listos para una nueva aventura? No se pierdan a partir del 28 de noviembre en los cines la película peruana Casa Tesoros, donde veremos una aventura, una búsqueda de tesoros con varios de nuestros actores nacionales más queridos, como Carlos Alcántara, Sergio Galiani y Franco Cabrera, que hoy día justamente está con nosotros para hablar de la película. Lo conocimos en Asumare como Lechuga, como Mickey en Bienvenidos al Paraíso, y ahora es Dumas, nuestra especie de Indiana Jones peruano, por así decirlo. Franco, ¿qué tal? Qué gusto. Bien, Inés, muchísimas gracias por esa presentación. Has hecho el recorrido histórico de mis personajes y me has traído a la mente cosas muy bonitas. Siempre hay que recordar cada personaje, como Sí, ponemos la esencia de cada uno en todo sí. ello. Creo yo que Y en cada personaje he ido encontrando eh, partes, características de quién soy yo. Y le agradezco a cada uno de ellos por haberme hecho descubrir ciertos lados. Y hoy Dumas, como tú lo has anunciado, en Casa Tesoros, también me ha hecho ver un lado un poco más aventurero. cuéntanos un poquito más de esta película, de tu personaje, como queremos saber todos los detalles, de dónde surgió, de la trama, tu personaje, porque suena muy interesante todo. Sí, bueno, Cazatesoros se escribe alrededor de la situación de los años 1500 en donde Francis Drake, que es un pirata muy famoso, llegó con una comitiva a Santo Domingo y realizó una serie de saqueos, ¿no? Enviados por la reina Isabel de Inglaterra. Y esto generó caos, generó, entre otras cosas, desorden y hubo tesoros que no se pudieron llevar, ¿no? Tesoros que de hecho le pertenecía pues a Colón, a la familia Colón, también enviados por otra reina, también Isabel, pero esta vez de España. Y lo que se dice, no sé, la leyenda es que hay un tesoro escondido y mi personaje, que es Dumas, liderado por Clemente, el personaje de Carlos Alcántara, tienen una misión personal de encontrar ese tesoro. Saben que existe, saben dónde está, pero les faltan algunas pistas, ¿no? Y la aventura consiste en eso, en ir a encontrar esas pistas y poder llevarse, como dice el personaje de Cachín, todo el oro del mundo, porque ese tesoro es muy grande, más grande de lo que podríamos imaginar. Suena realmente divertido, como una Sí. especie de Indiana Jones, por así decirlo, ya adaptado al más ambiente peruano, como se Sí. podría explicar. Sí, porque la experiencia que tienen Dumas y Clemente un poco es de huacas, ¿no? De tratar de encontrar tesoros, pero en lugares no tan inhóspitos. Y aquí se les presenta la oportunidad de su vida, ¿no? Y van por eso, no se ponen obstáculos ellos mismos, van y tratan de lograrlo. ¿De dónde surgió la idea de esta película? ¿Cómo les llamaron así? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, es de un guionista dominicano que es Pascal Alama, tiene raíces españolas él también, y está dirigida por Héctor Valdés, que es otro director dominicano, y ellos, dentro de la historia que han estudiado, que han escuchado también de niños y de la cultura en la que se han desarrollado, siempre han tenido todo este tema en mente, porque claramente en República Dominicana se maneja mucho, ¿no? Se comunica mucho, se traslada mucho la historia, la cultura, y los dominicanos tienen eso muy presente. Entonces, a raíz de todo este pensamiento, todo este involucramiento con la historia, pues hicieron un guión que, ligado con la ficción, nos da un relato muy interesante. Es una película en sí dominicana, pero hay un gran elenco peruano. Estás tú, Sí. está Carlos Alcántara, Sergio Caliani. ¿Cómo fue trabajar en todos? Bueno, yo tuve la suerte de ser invitado a ser parte de la película Bienvenidos al Paraíso, una película que también fue producida por Bow Group, esta productora dominicana que tiene el apoyo de Disney y Star Distribution. Y hizo el personaje Mickey, como tú bien lo mencionaste, en una comedia divertidísima, pero el primer o segundo día llegó el productor al plató, a escena, y vio mi trabajo y me dijo que había una película que rodar en algunos meses posteriores. Me invitó y yo le dije que no podía,
pero conforme fue avanzando el tiempo y me fui dando cuenta que sí me podía dar un espacio, fui aceptando la propuesta y finalmente terminé en el personaje este de Dumas. Y felizmente y gracias a Dios conseguí algo así porque de verdad que trabajar el personaje, hacer el viaje que realiza este, llamémosle héroe, ¿no? Ante, como bien lo pide el género de aventura, situaciones peligrosas, situaciones de riesgo, hizo que yo descubriera muchísimas cosas que de repente no tenía y otras que seguramente no tenía conocimiento, no sabía, como lugares hermosos de República Dominicana, porque cuando uno habla de República Dominicana normalmente habla de Punta Cana, ¿no? Y te dicen viaja a Punta Cana y la playa y de hecho si no nos movemos de esa línea hay miles de playas que son maravillosas, que no hay nadie. Y lugares también como cenotes, en donde hemos llegado a grabar, como el cenote de los Tres Ojos, que te hacen saber muchísimo más del país, muchísimo más de la ciudad. Ahora, esta es una película de aventuras, digamos, donde hay bastantes escenas así fuertes de acción, de Sí. movimientos. ¿Fue muy complicado eso? ¿Hubo problemas de riesgo tal vez al filmar? Sí, yo creo que sí. O sea, en varias ocasiones hubo peligro, ¿no? Pero todo estaba muy bien controlado. Se trabaja con un equipo de primera. De hecho, esto lo he contado antes, pero a mí me sigue sorprendiendo porque nunca lo había visto. Nosotros trabajamos con un crew de camarógrafos buzo. Entonces, eso yo no lo había visto antes, ¿no? Para que una toma de 15 segundos o 10 segundos se vea maravillosa, ¿no? Se hizo una inversión altísima, ¿no? Y se tenía a dos profesionales que están especializados en bucear y en hacer cámara, ¿no? Para lo cual, debajo, en el agua, incluso habían parlantes que se podía escuchar, como cuando las nadadoras del nado sincronizado escuchan la música. De la misma manera teníamos esos equipos. Entonces, del nado artístico. Y ese día, cuando grabamos esa escena, esa toma, ocurrió que el actor con el que yo compartía escena, que es Luis Olaverría, que desde aquí le mando un saludo porque ve todas las entrevistas, ve todo desde allá, desde República Dominicana, es un actorazo y lo van a amar en la película. De verdad que la está rompiendo. Se estaba ahogando el muchacho. Y yo también me estaba ahogando, porque de lo que se trataba era que él se ahogara y yo, mientras nadaba y el héroe que rescata, ¿no?, al otro personaje, lo sacaba, hagamos como una especie de desorden en el agua, en la laguna y que nos costara salir. Pero él se ahogaba, ¿no? Él se ahogaba y me jalaba a mí y yo también lo jalaba a él un poquito para que mostrara ese lado de que nos estábamos ahogando, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta estábamos ya tomando agua, o sea, ya estábamos a 1 metro de la superficie y de eso se dio cuenta el buzo que paró la toma y fue a rescatarnos, ¿no? Con cámara en mano fue a rescatarnos, nos sacó, nos llevó a la orilla y ahí cuando empezamos a hablar, Luis y yo, nos contamos que, que nos estábamos ahogando el uno al otro, porque yo le dije, me estabas ahogando, y me dijo, no, tú me estabas ahogando a mí, y nadie se estaba enterando porque nosotros teníamos que actuar que nos estábamos ahogando. Bueno, eso ayuda un poquito a como darle más fuerza, así como, y después cuando la gente ve la película diga, ¿sabes que en esta escena esto pasó en la vida real? Claro, exacto. Aunque también no sirve, pero a veces por el arte hay que sacrificar un poco, no todo. Sí. ¿En qué zonas del Perú y la República Dominicana filmaron, más o menos? Bueno, precisamente en República Dominicana, en Santo Domingo, y en Perú, en Lima, en el centro de Lima, por la Plaza San Martín. Había que darle en Perú una locación algo más urbana, ¿no? Y se eligió el centro de Lima como algo que pueda hacer referencia a ello. Y en Santo Domingo tienes muchas cosas. Tienes la Catedral Primada, ¿no? La primera catedral. Tienes la plaza donde está la estatua de Cristóbal Colón. Tienes
muchas calles impresionantes de toda esta época de colonización que de verdad que te quedas anonadado con lo cuidado que está, que de cierta manera le daban poder a la imagen, a lo vistoso, ¿no? Y es como un contraste interesante para de nuevo detallar ese aspecto de la historia que ha afectado a toda Latinoamérica, la verdad. Y ahora, tú más que nada has trabajado haciendo principalmente comedia. Esta sería como una historia de aventuras, más o menos. Completamente. ¿Te pareció muy complicado la transición de algo un poco más ligero, liviano, a estas escenas de acción, de peleas? ¿O ¿cuáles fueron tus principales dilemas al trasladar? Sí, sí, fue bastante complicado, fue complejo encontrar el tono de lo que quería el director, ¿no? Yo había ido con una idea previa, sentía que mi personaje podía ser ligero de cierta manera, porque cuando hay dupla, como el gordo y el flaco, por ejemplo, siempre hay uno de los payasos, llamémosle así, que es ordenado, pragmático, educado, recto, serio, y otro de los payasos que sinceramente va al caos, al desorden, al atrevimiento, al desenfado. Entonces, en el caso de Cazatesoros, Cachín y yo somos dupla, ¿no? Entonces, él para mí representaba esta seriedad, este acartonamiento, y yo podía darme la licencia de ser un poco más ligero, un poco más travieso, si quieres. Pero luego aparece este otro personaje, que es el personaje que hace Luinis Olaverría, que es Pancho. Entonces, yo tenía que encontrar el equilibrio perfecto entre la ligereza que podía mostrar ante mi mentor, Cachín, y la convicción, determinación, obediencia que tenía que plasmar frente a Pancho. Entonces, encontrar ese tono exacto en el que ni tan divertido puede ser, ni debes dejar ni debes dejar la seriedad de lado, fue lo que me costó más. Sin embargo, tuvimos la ventaja de tener un acting coach, que es el director de los actores, que está al lado del director principal, que es Yasser Michelén. Yasser Michelén me acompañó durante todo el proceso de rodaje, los ensayos previos. Cada vez que había corte, él se acercaba a mi oído, porque ni siquiera era una indicación como en voz alta para que todo el mundo se enterase y yo humillado frente al lo estás haciendo mal, ¿no? No pudiera lograr lo que me pide en la escena siguiente o en la toma siguiente. Él se acercaba a mi oído y esto es algo impresionante porque te lo digo desde la experiencia que yo tengo, no he tenido un acting coach. Lo que sí he tenido es que los directores han tomado este rol, ¿no? Y han trabajado conmigo la delicadeza del personaje en cada uno de los cortes. Pero aquí dividieron el trabajo del director, que se me acercó en mínimas ocasiones, y el trabajo del director de actores. Entonces, Yasser se me acercaba siempre, en todos los cortes, a decirme una cosa simple al oído, y yo recibí esa indicación y mejoraba, ¿no? Una de las frases que más me acuerdo de hacer como acting coach es, mira Franco, si eso es un 3 vamos a subirlo a un 6, ¿no? Me decía él. Y yo, ok. Y yo le decía por chiste, pero eso ha sido un 7, le decía. Eso ha sido un 7. Bueno, vamos a subirlo a un 15, me respondía. Pero así lo manejaba Yasser. Y te daba indicaciones que ayudaban mucho para lograr lo que siento yo se ha logrado. Ayer hablé con él y le decía, parte importante de la credibilidad, de la verosimilitud que tiene mi personaje es gracias a ti. Y te lo agradezco en demasía porque has sido esta pulga en la oreja, ha sido ¿no? Este Pepe Grillo diciéndome a dónde tengo que llegar con las acciones. Y cuando lo veo digo, claro, la primera toma no tenía eso, porque de repente mi propuesta no era la adecuada y además yo no estoy viendo en el monitor
qué es lo que se está leyendo de mi diálogo, de mi interpretación. Tú sí. Y me ha ayudado un montón. Y por eso me tomo el tiempo de agradecerlo de esta manera. En tu opinión, ¿qué crees que es lo que hace una buena interpretación cómica? ¿Qué funciona en una comedia? Porque es bastante subjetivo. Para cada persona algo gracioso es diferente. Por Pero en tu supuesto. opinión, ¿qué funciona para un actor? Tal vez funciona algo diferente para ti o para Cachín. Yo, desde mi punto de vista, creo que la seriedad con la que lo tomes. Los insights son muy importantes, ¿no? Saber que esto no solo se te está ocurriendo a ti, sino que el público va a decir, ay, yo también digo eso, hoy mi prima también dice, oye, la vecina habla así. Eso es relevante y trato de buscar siempre, si me lo permite el guión y si me lo permite el director o la directora, trato de buscar siempre cosas que estén en el imaginario colectivo, ¿no? Por ejemplo, si tú me haces una pregunta y yo te digo, uy, ahí me agarraste, ese ahí me agarraste, ese lo dice todo el mundo, ¿me entiendes? No dice, eso no te lo puedo responder, no sé qué responderte con respecto a eso, te dice, uy, ahí me agarraste, ¿no? Entonces, eso lo trato de incorporar en algún diálogo, en algún texto que yo tenga, y siento yo que eso puede ser divertido para la gente. O tratar de usar la dialéctica, el lenguaje exacto de cómo lo haría alguien que más o menos está a la par con lo que yo represento en el personaje, ¿no? Se me viene cualquier cosa a la mente. Esto de que los peruanos decimos el sí y el no en una misma oración para referirnos o al sí o al no, es también un insight, ¿no? Esto de sí, ¿no? ¿Me entiendes? Ese sí, ¿no? Son dos respuestas distintas, pero estamos hablando de una cosa particular. O de la sospecha, ¿no? Sí, ¿no? ¿Me entiendes? Dos palabras distintas, hubo una misma referencia, la gente lo entiende y eso de repente puede llevar al humor. Como también puede ser que nadie se ría y vas al cine y dices, mira, esto me pareció gracioso, pero parece que lamentablemente no era así. También ocurre y bueno, vas descubriendo con el paso del tiempo. Yo hoy, por ejemplo, a mis 37 años, he descubierto cosas en favor del humor que a mis 27, 10 años atrás, no las tenía en cuenta. Por más que yo me creía dicharachero, jacarandoso, pícaro y qué sé yo, había cosas del timing, de la temporización, de cómo dices las cosas, del momento en el que las dices, y había cosas de las pausas o de la mirada que hoy rescato, ¿no? Que hoy he aprendido y que lo plasmo en los lugares o en los contenidos o en las películas, etcétera, en donde hay comedia, ¿no? Es toda una ciencia, no es realmente saltar a improvisar y esperar lo mejor. Yo creo que es una ciencia. Yo creo que hasta es matemático. Sí, de hecho existen, no te voy a decir ecuaciones, pero existen métodos para que una línea funcione de manera humorística, ¿no? La regla de tres es una de ellas, por ejemplo, tú dices una cosa, dices otra, y a la tercera dices el chiste, o el punch, como le llaman, y tienes muchas más probabilidades que esto funcione, ¿me entiendes? Entonces, lo utilizas, es un recurso, es una herramienta, alguien lo inventó o alguien acusó recibo de que eso podía ayudar, y hoy muchos humoristas lo utilizan, pero no solo lo utilizan los actores, que se sepa que en la comedia también el guionista va al papel y lo escribe así, de determinada manera. Hay guionistas que están especializados en escribir comedia y lo escriben de una manera tal que saben que va a dar risa. Ahí lo ves en todas las series de sitcom de Estados Unidos. Le escriben a los personajes cosas que dan mucha risa y los personajes lo dicen tal cual, no improvisan una sola cosa. Tienes al público en vivo que además se ríe y te das cuenta que el guionista es un crack, ¿no? Eso para mí es digno de aplauso. Absolutamente. ¿Y futuros proyectos cuáles tienes después de esta película? Bueno, sin ir tan lejos, permíteme que tome el agua. Sí, Este timing puede causar humor. vamos a ver. El otro día estuvo muy bueno. No, el pico que va a salir el agua Sí, todo encima. no, eso no me lo permito, no todavía. No es mi estilo de humor. Pero
Casa Tesoros tiene esta primera entrega, y digo primera porque, según lo que escuché de los productores, la idea, el sueño de esta película es que se pueda rodar una segunda parte en Perú, ¿no? Esa es la intención. De hecho, no estamos tan alejados culturalmente a lo que relata la historia en Cazatesoros en cuanto a lo peruano, pero dependemos pues de la respuesta del público, ¿no? O sea, sería maravilloso que en Disney Plus, que es además donde después se va a alojar esta película, haya una película ambientada en Perú, ¿no? En algún lugar hermoso de nuestra nación. Pero necesitamos pues que la gente vaya a los cines, vaya a ver Cazatesoros desde este 28 de noviembre, y estoy seguro que además les va a gustar, les va a entretener, pueden ir con toda la familia, es una historia mágica, muy, muy dentro de lo que Disney pues propone siempre. Así que es para que lleven a los hijos, a los primos, para que vayan con toda la familia porque se la van a pasar muy bien. Perfecto, Franco. Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias, Es un gusto Inés. hablar de esta película. Es una genial. Y amigos, no se lo pierdan. Casa Tesoros a partir del 28 de noviembre en todos los cines. Si quieren ver más contenido como este, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales o nuestra página web peru21.pe.